Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de neurodiversidad. Hoy vamos a estar hablando del modelo interdisciplinar DIR Floor Time. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué se trata, ¿no? ¿Qué es este modelo? La técnica Floor Time tiene como propósito la adquisición de habilidades funcionales y adaptativas relacionadas con la comunicación social. También sirve de guía en las interacciones de aprendizaje emocionalmente significativas para la adquisición de capacidades de desarrollo emocional funcional. Se realiza a través de interacciones uno a uno. Fíjense que esta técnica no es un frente a frente entre un terapeuta o un padre entrenado y el niño, en el ambiente de juego natural de un niño. Se basa en el modelo DIR, que tiene que ver con el desarrollo, las diferencias individuales y basado en relaciones, que fue desarrollado en los años 80 por Stanley Greenspan y Serena Weider, el cual proporciona un marco para comprender el desarrollo emocional funcional y el perfil único que tiene cada niño. También sostiene que los niños que presentan un trastorno en el desarrollo, aunque compartan, ¿no?, los mismos diagnósticos, van a tener un perfil individual, ¿no?, y diferencias individuales, que son los modos personales con los cuales cada niño recibe, comprende y responde a los estímulos. Y junto con los estímulos relacionales, inciden en la adquisición de capacidades socioemocionales fundamentales. Muy bien. Fíjense que también tiene que ver con esto de el estímulo-respuesta, no se juega con eso mismo, con ese bagaje, pero de una forma diferente que se da un uno a uno. Las diferencias individuales, los estilos relacionales y la adquisición de habilidades emocionales se verán expresados en la organización de las conductas. El afecto y las emociones tienen un rol central en el desarrollo infantil y la vinculación afectiva de la familia, para favorecer el desarrollo emocional justamente del proceso del niño. De allí el rol protagónico de los padres en el trabajo con la técnica en forma complementaria a la intervención del equipo interdisciplinario, ¿no? Siempre vamos a tomar a la familia como un segundo terapeuta o como quien va a aplicar la técnica cuando el terapeuta no se encuentre o cuando no esté justamente trabajando estas terapias en las diferentes interdisciplinas que puede llegar a tener el abordaje del diagnóstico del niño. ¿Cómo funciona este modelo? El modelo DIR Floor Time o Floor Time es un enfoque terapéutico que se basa en el juego para estimular el desarrollo social, lo emocional y lo cognitivo justamente en el proceso de desarrollo del niño. Se centra en generar conexiones y comunicación y se utiliza tanto con niños como jóvenes, así como también pueden ser adultos. El modelo DIR Floor Time funciona de esta forma. El terapeuta o padre se une al juego del niño y sigue sus intereses. El terapeuta o el padre desafía al niño a subir niveles de desarrollo emocional. ¿Cómo lo hace? Bueno, presentándole diferentes estímulos a los cuales el niño puede reaccionar de diversas formas. El terapeuta o el padre ayuda al niño a mantener la concentración para agudizar las interacciones y el pensamiento abstracto y lógico, ¿no? Se trata de sostener ciertas funciones como son la atención y la concentración para permanecer, para que justamente la mente del niño esté ahí, interactuando en este proceso. El terapeuta, también o el padre, adapta el juego, no dice el padre, madre, familiar, ¿no? El terapeuta adapta el juego a las diferencias sensoriales, motoras, lingüísticas y biomédicas del niño. También de esta forma se vuelve una terapia muy personalista, ¿no? Porque va con justamente lo sensorial de qué es lo que siente cada uno, de qué forma lo siente, con qué intensidad, el desplazamiento, el uso del espacio, ¿no?
cómo se comunica, de qué forma, si es verbal, si es no verbal, si es señalando, utilizando gestos, ¿no? Así como otras características que tienen que ver con lo fisiológico o médico. Este modelo se basa en la idea de que la emoción es fundamental para el crecimiento del cerebro y la mente. Entonces, justamente va a tener que estar trabajando entre lo emocional y presentando estos estímulos que van a provocar una respuesta emocional y ¿no? Cómo va a interpretar eso el sujeto o el niño y cómo lo va a llevar a un plano más abstracto de las ideas para comprender cómo es el mecanismo. También este modelo se utiliza en todo el mundo por maestros, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, profesionales de la salud mental, padres y muchos otros. El modelo Dirk-Flortime está basado en los nuevos hallazgos en el desarrollo de la mente, los cuales han hecho posible ayudar a niños con necesidades especiales y sus familias a construir bases saludables para capacidades sociales, emocionales e intelectuales, más que focalizarse en conductas aisladas, sino que va a trabajar con esas habilidades para justamente provocar cambios en el comportamiento. La parte D, ¿no? Esta técnica tiene partes y ahora vamos a detallar cuál es cada parte que utiliza. La parte D, que tiene que ver con el desarrollo del modelo, describe cada paso en la construcción de esas capacidades. Incluye ayudar al niño a aprender cómo atender y permanecer calmado, ¿no? Respetar ciertos tiempos, ciertos momentos, ciertos espacios. También a relacionarse con otros, a iniciar y responder a todos los tipos de comunicación, ¿no? Eso también tiene que ver con la atención, con la concentración, con el procesamiento mental, empezando con gestos sociales y emocionales, a vincularse en resolución de problemas sociales compartidos que involucren muchas interacciones consecutivas, usando ideas para comunicar necesidades, a jugar y pensar creativamente y a combinar ideas para pensar lógicamente en sucesivos niveles de complejidad para disfrutar las relaciones con pares y lograr habilidades académicas. Fíjense que todos estos estímulos que va a presentar también la técnica, si bien pueden provocar algún tipo de alteración o irritación o emoción, que justamente va a ser lo que se intente transformar para provocar o producir otras respuestas, ¿no? También va a trabajar sobre estas habilidades que tienen que ver con lo social, con lo emocional y la comunicación, cómo se exteriorizan las ideas, cómo se comprende lo que uno escucha. Entonces va desde un plano, desde lo sutil, hasta todo lo que tiene que ver con el procesamiento y el pensamiento, ¿no? Y lograr habilidades también en lo educativo, o un desarrollo o una comprensión de contenidos más acordes o esperables para la edad. También está la parte de las diferencias individuales, ¿no? La parte I del modelo. Describe las maneras únicas y biológicas con las cuales cada niño recibe, responde, comprende las sensaciones tales como el sonido, el tacto, planifica y secuencia ideas y acciones. Fíjense que en esta parte justamente del armado del modelo o de la planificación del modelo tiene que ver con qué es lo que siente específicamente, es intentar acercarnos a la comprensión de cuál es la intensidad sensorial que percibe, ¿no? Cómo le llegan los estímulos, tanto lo visual como lo auditivo, cómo es que se planifica y piensa las cosas que va a realizar. Por lo cual esta parte requiere de una observación muy atenta, ¿no? Y progresiva, constante. Algunos niños, por ejemplo, son muy hiperreactivos al tacto o al sonido. Algunos pueden ser más sensibles o tener cierto tipo de emocionalidad o presentar algunas respuestas más emocionales. Y otras personas pueden tener otro tipo de respuestas quizás más conductuales o motrices inclusive. Mientras que otros son como más
de alejarse a ciertas intensidades de ruido, a ciertos estímulos, ¿no? Pueden existir estas polaridades y se busca justamente trabajar con esas sensaciones, porque pensemos nuevamente en esto, que se trabaja sobre la recepción de los estímulos y siempre los estímulos provocan de alguna forma una respuesta emocional. En la parte R, que se basa más que nada en lo que tiene que ver con la comunicación en las relaciones, esta estructura, este canal de comunicación que se da entre emisor y receptor. Y se describe también como un proceso de aprendizaje, ¿no? Entre los cuidadores, pueden ser los padres o los tutores o docentes, y en este caso el niño. O puede ser tranquilamente, como mencionamos anteriormente, otro adolescente o adulto. Estas cuestiones comunicativas y de la relación social entre uno y otro se van a trabajar muy ajustadamente y diferenciar cuáles son las capacidades individuales que tiene el niño que le permitan progresar en esas capacidades que se intentan alcanzar. Fíjense que cada parte entonces enfoca su plan de trabajo en un aspecto o en trabajar sobre ciertas funciones. En algunas son más motrices o que tengan que ver con lo fisiológico, y en otros lados, en otras partes del desarrollo de esta técnica, tiene que ver más con lo social, ¿no? Con la interacción entre la familia, entre sus pares, cómo se va a empezar a desarrollar todas las funciones, desde el lenguaje hasta lo emotivo o lo comunicacional. Importante. Para el modelo DIR-Floor-Time es primordial el rol que tienen las emociones y los intereses naturales que va a presentar el niño, ¿no? Todos esos deseos o gustos, las afinidades que pueda llegar a elegir, que han demostrado ser esenciales para la interacción de este aprendizaje que les permite a diferentes partes de la mente y del cerebro trabajar juntas y construir sucesivamente niveles más altos de capacidades intelectuales, sociales y emocionales, ¿no? Se trabaja todos estos aspectos que tienen que ver con el desarrollo psicosocial del sujeto. Entonces es una técnica específica que conjuntamente sigue los intereses emocionales naturales que tienen las personas, al mismo tiempo que los desafía a tener logros cada vez mayores, ¿no? Se enfrentan a diferentes estímulos que permite que alcancen nuevos objetivos o puedan atravesar ciertas fobias o miedos o limitaciones que puedan llegar a tener. Sin embargo, es un marco comprensivo que permite a los profesionales y padres construir un programa ajustado, ¿no? Que tenga que ver con el trabajo sobre sus fortalezas, las capacidades, que se puedan trabajar esas situaciones disruptivas, ¿no? Y también tener este enfoque más personalista, entendiendo cómo es el proceso y el progreso del otro. Porque al mismo tiempo nosotros también vamos comprendiendo y aprendiendo cuáles son, ¿no?, las respuestas que nos da el otro, la conducta, lo que es esperable o lo que es observable. Como en la técnica anterior también, en este caso se incluye también ejercicio, o sea, toma ejercicios o técnicas aisladas que, si bien no pertenecen a alguna rama específica o de la psicología o de la medicina, toma ciertas técnicas que se utilizan en el abordaje de diferentes trastornos, ¿no? Puede ser terapias del lenguaje, terapia ocupacional, programas educativos y, cuando es apropiado, intervenciones médicas. Fíjense que también trabaja desde lo interdisciplinario, ¿no? Dando esta mirada generalista sobre desde lo físico a lo mental, a cuáles son esos procesos superiores que puede llegar a presentar. Programas educativos y, cuando es apropiado, intervenciones médicas. El modelo DIR-Floor-Time además pone énfasis en el rol crítico de los padres y otros miembros familiares, dada la importancia de sus relaciones emocionales con el niño, ¿no? Es lo más primitivo, lo primero que el primer contacto con el mundo que tiene el niño va a ser la familia, y esa forma de comunicación
va a ser clave para que nosotros podamos trabajar justamente sobre la modificación de ciertas conductas. El juego circular es una técnica específica que conjuntamente sigue los intereses emocionales naturales que tiene el niño, al mismo tiempo que los desafía a tener logros cada vez mayores. Sin embargo, esta es la misma, esperen. Ahí está. Plan de abordaje. Existe en este plan, se realiza una planificación que se va a estratificar en diferentes partes para tener justamente este registro y poder tener una secuencia sobre la cual trabajar en este contexto, ¿no? Entonces se va en primer lugar a definir un lugar, un horario, donde se van a empezar a identificar momentos del día en que los cuidadores puedan darse aproximadamente 20 minutos para jugar sin interrupción, ¿no? Se selecciona un momento en particular donde el adulto pueda prestar esa cantidad de tiempo para dar justamente tiempo para aplicar esta técnica tanto en la casa, ¿no? Esto va a complementar justamente las terapias que se hacen justamente en algún centro especializado o con quien aplique la terapia. O sea que durante ese tiempo se solicita que justamente el adulto no tenga ningún estímulo que pueda llegar a interrumpirle a él. También asegurarse que este también sea un buen momento para el niño, ¿no? No vamos a seleccionar un momento en el que el nene esté en una crisis o presente un brote, sino que vamos a tratar de esperar a que sea un ambiente controlado y a que el niño también tenga una conducta favorable o que pueda ser un momento en que podamos trabajar justamente con esos comportamientos. O sea, que no esté cansado, que no tenga hambre, etc. Muy bien. Muy bien, también se intenta identificar un lugar donde jugar que sea seguro, ¿no? Lo que se intenta es controlar el ambiente o saber que no pueda presentar interrupciones que afecten justamente la aplicación de la técnica. También anticipar posibles problemas y evitarlos para no tener que estar colocando límites durante el juego. Intentar que durante la aplicación de la técnica y durante el tiempo que dure, ¿no?, que el padre puede prestar para aplicar la técnica, no haya interrupciones, tanto ni para el adulto ni para el niño, ni colocar un límite, ¿no? Colocar esos posibles límites o anticipar ciertas reacciones que pueden llegar a ser negativas o desadaptativas de parte del niño. En ese caso no se va a poder abordar. También comenzar por seguir la iniciativa o interés del niño. En esto es fundamental que también el adulto intente comprender o interesarse por cuáles son los gustos que tiene el niño, ¿no? Empezar a aprender de esos gustos o de esas elecciones o de esas afinidades que puede llegar en las cuales demuestra interés. Entonces preguntar al niño a qué quiere jugar, observar la respuesta, ¿no? Ver si tiene interés o en qué juego tiene interés, ante qué objetos. La respuesta a esta pregunta o el objeto o actividad del interés del niño constituyen el inicio de un círculo de comunicación. Una vez que nosotros logramos comprender qué es lo que desea como momento de juego, bueno, vamos a tener el punto inicial donde vamos a empezar a poder aplicar justamente la técnica. Seguir la iniciativa o interés del niño permite ver a qué nivel es capaz de interactuar, tanto con el otro, así como presentar estas ideas, comunicarlas. También permite que en este caso el niño esté en control, ¿no? Que se sienta seguro, tanto por el entorno como por la persona que tiene enfrente y por la comunicación que acaba de entablar, porque por otro lado la persona adulta le está facilitando ese objeto que desea o accediendo a ese juego que desea. También otorga al niño la oportunidad de tener la experiencia emocional de que su interés puede tener una repercusión en el otro. También puede ser un interés para el adulto. Construir sobre el interés del niño.
El adulto extiende y expande en torno al interés del niño. Esto permite expandir la riqueza de la etapa en que el niño muestra desenvolverse, ayudando a consolidar esta etapa, desde actividades que pueden tener que ver justamente con el espacio, lo motriz, lo fisiológico, ¿no? El desplazamiento, y como otras actividades más simbólicas pueden llegar a ser, ¿no? O formales. Se le pueden pedir cosas operativas o trabajar desde las acciones que se pretende que realice, ¿no? Desde lo cotidiano o situaciones que tengan que ver con la medición del tiempo, la concentración, la atención. La elaboración del adulto permite a la vez introducir gradualmente nuevos desafíos para esta etapa y avanzar hacia la siguiente etapa cuando esta etapa ya está suficientemente consolidada, ¿no? Cuando se observa alguna respuesta ya esperada que se sostiene ante los mismos estímulos o en diferentes escenarios, pero ante estímulos similares, y se obtienen las mismas respuestas, se sostiene en el tiempo, ya vemos que existe una consolidación de esa respuesta, ¿no? Entonces ya podemos empezar a trabajar sobre otras respuestas que queremos esperar ante situaciones disfuncionales. Construir siempre a partir de las etapas básicas hacia las más complejas, ¿no? Que tanto el plan de trabajo como lo que se presenta, como los materiales o los elementos que se dan, que sean progresivos, que empiece de lo más simple y se puede ir trabajando, ¿no? Complejizándolo a medida que se va aplicando o sosteniendo la terapia en el tiempo. Para cada una de estas etapas es necesario preguntarse: ¿está el niño y el cuidador alerta, calmado y atento? Porque si no es así, no se puede utilizar o no se puede aplicar la técnica. ¿Están los dos gozando de esa interacción, ¿no? Tanto el adulto como el niño en este caso. El juego involucra algún tipo de diálogo o comunicación simple, de ida y vuelta entre el adulto y el niño. Hay una comunicación verbal, es una comunicación no verbal, ¿no? Es una acción simple. ¿Qué se espera como respuesta o como emisión? Entonces, tener todas estas cuestiones que tienen que ver con las etapas del juego bien diferenciadas. Si el juego involucra algún tipo de negociación o comunicación, eso ya lo dijimos. Si el niño tiene capacidad simbólica, ¿no? De abstraer ciertos pensamientos o ideas y presentarlas o relacionarlas, asociándolas a situaciones u objetos, ¿qué ideas o emociones está expresando a través del juego, ¿no? Tratar de interpretar qué es lo que está sucediendo en ese proceso de pensamiento que se manifiesta a través de estas acciones que se van a dar con los juegos, con los objetos. Y logra el niño logre expresar estas ideas o emociones en forma lógica, ¿no? ¿Lo logra? ¿Es lógico cómo lo enuncia, cómo lo presenta, ¿no? El proceso que está demostrando tiene que ver con la lógica, es un proceso lógico, así como también lo emocional, ¿no? También dar rienda suelta a la creatividad y gozar. Usar herramientas como el humor, ¿no? Tratar de empezar a jugar con el absurdo, con la ironía, gozar la interacción, ¿no? Empezar a sacarle fruto a esa comunicación. Tratar de hacer de ese lenguaje y de esa comunicación justamente un momento de juego en donde se utilicen diferentes recursos que después el niño puede interpretar, ¿no? Empezar a presentarle estos estímulos y después a explicarle de qué se trata. El niño aprenderá más en estos estados afectivos intensos bajo tonalidad afectiva alta. Si la experiencia es placentera, la querrá repetir, pero si la experiencia es agotadora o atemorizante, va a querer evitarlo, ¿no? Y de esa forma podemos saber cuáles son más sus intereses y repetir sobre otros objetos y otros juegos. Vamos a hablar de las diferencias individuales. Este componente lo que busca es describir y entender en detalle las múltiples diferencias que tiene cada niño. Por eso habíamos hablado específicamente al principio de que si bien hay ciertos diagnósticos o ciertas patologías que pueden ser las mismas, lo personalista, ¿no?
estos estímulos innatos o esta forma que tiene de reacción cada ser humano es única, ¿no? Es única de cada uno, con los recursos que tiene cada uno, tanto cognitivos como físicos o mentales. Estas múltiples diferencias que tiene cada niño que influirán en su estilo de interactuar, así como de entender sus fortalezas y debilidades que afectarán el proceso de aprendizaje. Las diferencias individuales pueden organizarse en 3 niveles. A. El registro de la información. Primero, la información se registra, después se procesa esa información, ¿no? Se descompone, ese contenido se va descomponiendo en fracciones más simples para poder organizarse y adaptarse, digamos, que ese contenido ingrese. Y C es la respuesta atingente a la información recibida. Una vez que eso es comprendido, ¿qué es la respuesta que devuelve, ¿no? ¿Cuál sería esa respuesta? El registro de la información tradicionalmente se ha colocado énfasis en los canales sensoriales clásicos para el registro de la información, ¿no? Los sentidos, la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato, con menos énfasis en otros canales igualmente importantes, como el vestibular y el propioceptivo, que registra información con relación a movimientos en el espacio, ¿no? Este esquema corporal y respuestas corporales o posturales. El tipo de información que el niño ingrese por todos o alguno de estos distintos canales sensoriales va a afectar el procesamiento de dicha información. Si es el estímulo no es lo mismo que ingrese por la vía de la visión que por la audición, ¿no? Va a tener una connotación, se va a descomponer o se va a interpretar de diferente forma con diferente contenido, ¿no? O puede llegar a tener otra riqueza de contenido. Cuando el niño tiene una clara alteración en alguno de estos canales sensoriales, por ejemplo, que no vea bien o que no escuche, es evidente para los terapeutas la dificultad de ingresar información por dicho canal y se busca canales alternativos, ¿no? Si hay una disminución que tiene que ver con lo médico, lo fisiológico, permanente o que no sea algo tan tratable desde nuestro rol, pues bueno, vamos a intentar que esa información sea presentada de otra forma. Si el problema es quizás la audición, bueno, presentarlo a través de grafemas, imágenes, ¿no? O viceversa, si el problema quizás es más la visión, hacerlo con recursos más auditivos o adaptar justamente a ese tipo de necesidades. Sin embargo, en muchos niños con necesidades especiales, la evidencia de cómo registran la información por estos canales sensoriales no es tan clara y existe una gama de combinaciones diferentes individuales en el registro de cada uno de estos canales. Algunos sí se pueden detectar de forma médica, ¿no? Como estas cosas que tienen que ver más con lo visual o el tacto o la audición, ¿no? O lo olfativo, el gusto, pueden de alguna forma trasladarse al ámbito médico para poder llegar a cuantificar, a medirse de alguna forma. En niños con necesidades especiales no basta con descartar trastornos en la agudeza visual o auditiva, ¿no? Que pueden llegar a ser la miopía, astigmatismo, alteraciones que tengan que ver con la percepción visual o la sordera, la hipoacusia. Muchos de ellos presentan variaciones individuales. Algunos niños registran demasiada información, ¿no? Como que comprenden y descomponen esa información quizás a una velocidad más rápida o tiene un procesamiento más rápido. Ese proceso de comprensión se da en una velocidad más rápida, ¿no? Que se llama hiperreactividad sensorial o registran muy poca información. La hiperreactividad sensorial, ¿no? Que quizás no son no registran tan intensamente esos estímulos que por ejemplo tienen que ver con el tacto, ¿no? Algunos pueden sentir más
una presión, ¿no? O algún gesto con la mano que otros. Entonces ahí hay una diferencia en la percepción que se da. O combinaciones de ambos, presentando grandes dificultades en modular la información que reciben. Algunos niños están hiperalertas al medio ambiente y reaccionarán con desagrado a estímulos sensoriales mínimos, ¿no? Ruidos, tacto, olores, texturas, pueden ser colores o luces, movimientos en el espacio, imágenes visuales, tendiendo a aislarse o alejarse de los estímulos que justamente le desagradan. Otros niños presentarán un estado de alerta bajo, mostrando hiporreactividad de estímulos sensoriales mínimos y necesitando un nivel de estímulo más alto para poder registrar dicha información. Esto se traduce en que quizás no lo perciben tanto, no tienen un registro de que haya sucedido algo, ¿no? O que algo haya impactado sobre sus emociones, tanto positiva como negativamente. Muchos niños presentarán patrones mixtos de reactividad sensorial que variará para cada canal. Entender el perfil individual de cada niño por cada canal sensorial es esencial para entender cómo procesará la información por dicho canal y la respuesta socioemocional y conductual que da a dicha información. Por ejemplo, un niño puede presentar una hiperreactividad táctil, o sea que puede sentir muy intensamente cualquier cosa en su piel, ¿no? Quizás una pequeña presión la siente muy fuerte, así como también puede presentar lo contrario, ¿no? Que no sienta tanto. Sentir un profundo desagrado al tocar ciertas texturas ofrecidas en la educación preescolar, la plastilina, la goma, ¿no? algunas telas, y negarse a trabajar con ellas, lo cual puede ser malinterpretado como una conducta oposicionista desafiante al no entender el perfil sensorial del niño al cual él o ella está relacionado como mecanismo de protección. Fíjense que también se intenta interpretar y comprender cómo es esa receptividad sensorial, qué es lo que siente y cuál es la intensidad de lo que siente, ¿no? El procesamiento de la información, una vez que el niño registró información por los diferentes canales, procesará esta información de manera que lo va a descomponer esa información para aunar justamente esos conceptos para darle una interpretación. Y eso va a tener su significante, ¿no? Afectivo y cognitivo. Va a tener una impresión desde sus emociones y también va a tener una forma mental en que se presenta esa idea, ¿no? Este proceso muchas veces ocurre en forma prácticamente simultánea al registro de la información. Una vez que puede enfrentarse al estímulo, generalmente eso sucede de forma inmediata, lo capta, ¿no? Esos estímulos, esos canales captan ese estímulo. Sin embargo, los niños pueden presentar enormes diferencias individuales en cómo procesan dicha información, influido en parte por las variaciones individuales a nivel de registro, así como por las variaciones individuales a nivel de decodificación de la información, ¿no? Ahí ya tiene que ver más con las funciones personales, cognitivas que tiene, o el desarrollo cognitivo que tiene cada uno. Y esos son los recursos que va a presentar para comprender o registrar esa información. Bajo esta categoría, entre las múltiples dificultades de procesamiento de la información auditiva, la visual, la cognitiva, la afectiva, la táctil, la vestibular y la propioceptiva, ¿no? Va más allá de los 5 estímulos, de los 5 sentidos. Vale, trabaja sobre un poquitito más, ¿no? El niño descrito previamente puede tener, además de hiperreactividad táctil, hiperreactividad auditiva y dificultades de procesamiento auditivo, ¿no? Puede ser que estos canales sensitivos o de información tengan varios diferentes tipos de niveles de intensidad y en el caso en que presente alto alguno, puede ser que presente también alto otro, ¿no? La persona que quizás está escuchando todo como muy amplificado, con mucha intensidad,
puede llegar a tener también una, no sé, hipersensibilidad a lo táctil, algunas cuestiones de la presión o de la prensión sobre la piel. Es posible que a este niño le moleste el tono agudo de la voz de la profesora, especialmente cuando levanta la voz para dar instrucciones, ¿no? Tiene que ver más con el registro de las intensidades y cómo lo tolera justamente el niño, ¿no? Hace que esa voz o ciertas cosas que suceden de manera natural o cotidiana capaz que lo asusten o lo irriten o lo pongan nervioso, como justamente ciertos ruidos en la sala de clases y no poder procesar la instrucción verbal, porque justamente están todos estos procesos sucediendo mientras se emite el mensaje. Nuevamente, su respuesta conductual puede tener relación con las dificultades del registro y el procesamiento de esa información. O sea que todos estos ruidos que se pueden presentar van a impedir que se registre correctamente la información y que se procese para darle un entendimiento, un significado. Después también está la respuesta a la información recibida, digamos, qué es lo que va a pasar después de que ese estímulo se presenta. El tipo de respuesta que el niño logre dar frente a la información recibida va a depender no solo de cómo lo registra y cómo lo procesa, cómo lo interpreta, sino que también de las habilidades que tenga para organizar una respuesta con diferentes grados de complejidad. Muchas veces la respuesta puede ser algo simple, ¿no? O puede ser un proceso corto y simple, y en otros casos la respuesta puede llegar a darse con un fundamento, teniendo una profundidad, una abarcación más profunda, ¿no? Estas habilidades estarán afectadas por las destrezas en el área de la motricidad gruesa, la fina, la planificación, la coordinación motriz, la tonicidad de los músculos, así como la capacidad expresiva en el uso del lenguaje oral, ¿no? Cómo ordena las ideas para expresarlas de forma verbal. Nuevamente, es esencial entender las fortalezas y debilidades de cada niño con necesidades especiales para organizar una respuesta compleja y atingente a la información recibida, para que sea justamente un trabajo personalista. En un niño con desarrollo típico, estas diferencias individuales son mínimas y no afectan significativamente la calidad de la interacción ni el avance en las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? En un niño con desarrollo típico, justamente estos estímulos van a ser cuestiones muy simples que pueda enfrentar con los recursos que posee o adaptarse a las diferentes situaciones que se presenten sin mayor problema. Sin embargo, en los niños con necesidades especiales, ¿no? Por ejemplo, déficit de atención, dificultades de regulación, trastorno del lenguaje, TEA, etc., esas diferencias individuales juegan un rol bastante importante en la calidad que también se va a dar entre la interrelación entre el padre, esta comunicación entre los padres, la familia, el niño, ¿no? También el rol docente, lo que pasa en el ámbito escolar también, ¿no? Cómo se da esa interacción que de alguna forma tiene que ver constantemente con procesos de aprendizaje. Dichas experiencias pueden adquirir un fuerte comportamiento emocional negativo, acompañadas de frustración. Muchas veces se va a trabajar desde esa frustración o desde esos brotes o episodios específicos para provocar justamente otras respuestas. Entonces se va a intervenir con alguno de estos estímulos que se presentaron o estuvimos hablando anteriormente. Puede ser que tenga esta emocionalidad más amplificada y negativa como respuesta, así como puede ser que desarrolle ciertas cuestiones que tengan que ver con la protección individual, ¿no? Con que se sienta más seguro y elija evitar ciertas situaciones. Por esta razón es esencial que todo terapeuta y padre involucrado en la rehabilitación comprenda en detalle y con profundidad las diferencias individuales de cada niño. No vean que quizás a diferencia de la técnica anterior del otro modelo que habíamos hablado de la terapia ABA,
En este caso va a ser como más personalista, más puntual en el trabajo sobre ciertas habilidades y tiene que ver más con este uno a uno, ¿no? Con la relación entre el padre, el niño o el docente y el niño y cómo se da ese canal de comunicación, cómo los estímulos le llegan a través de esos canales sensitivos y cómo se puede interpretar que el niño está comprendiendo el mensaje, ¿no? Para esperar a ver cuál es la respuesta que da y poder